cómo llevar la fe al trabajo y a la vida diaria. Llevar la fe a los lugares donde pasamos la mayor parte del día no es tan sencillo como decir que creemos en Dios. La verdadera fe se demuestra cuando la vida nos aprieta, cuando el trabajo se vuelve pesado, cuando las personas alrededor están irritadas o cuando una decisión puede tentarnos a elegir lo fácil en lugar de lo correcto. Ahí es donde la fe deja de ser una idea bonita y se vuelve una forma de vida. Mucha gente piensa que la fe se vive solamente en la iglesia o en los momentos espirituales, pero en realidad se fortalece en lo cotidiano, en esas situaciones pequeñas donde elegimos ser mejores, aunque nadie lo vea. En el ambiente laboral es común enfrentarse a decisiones complicadas. A veces se presenta la oportunidad de ganar más dinero haciendo algo que sabemos que no está bien, o alguien propone un atajo que no es del todo honesto. Otras veces, el desafío aparece cuando vemos que un compañero recibe un mérito que no merece, o cuando alguien habla mal de nosotros a nuestras espaldas. En esos momentos, la fe actúa como una brújula interna que te recuerda que lo correcto nunca debe sacrificarse por lo conveniente. Es complicado mantener la integridad cuando los demás no lo hacen, pero al final, quien vive rectamente duerme en paz. Un corazón guiado por la fe no busca imponerse, sino servir. Liderar no es mandar, es acompañar. Un jefe o encargado que escucha, que explica, que corrige sin humillar, que reconoce los esfuerzos, que trata a todos con dignidad, convierte el ambiente en un lugar más humano. Eso también es un acto espiritual, aunque no se nombre a Dios. La fe no siempre necesita palabras religiosas. Se nota en el trato, en la justicia y en la humildad. La vida diaria ofrece constantemente momentos para demostrar lo que creemos. Una persona con fe no es perfecta, pero sí está dispuesta a mejorar. Es alguien que, incluso en el cansancio, intenta mantener un corazón firme. Cuando alguien te habla con rudeza, puedes responder con calma. Cuando alguien te culpa sin razón, puedes mantener la serenidad. Cuando todos chismean, puedes elegir no participar. Cuando aparece la tentación de rendirse, puedes recordar que Dios no abandona a quienes siguen adelante. Y no se trata de andar predicando ni intentando convencer a nadie. La fe no es propaganda, es luz. Y la luz no hace ruido, simplemente ilumina. Muchas veces, la manera más poderosa de evangelizar es vivir con coherencia. Personas que jamás se acercarían a una iglesia pueden acercarse a Dios gracias al ejemplo silencioso de alguien que actúa con bondad, incluso en medio de la presión. Quien vive su fe con naturalidad, inspira sin darse cuenta. Un hábito muy profundo y sencillo es ofrecer el día antes de comenzarlo. No hace falta una oración larga, basta con un pensamiento. Señor, guía mi mente, mis palabras y mis decisiones. Eso transforma lo cotidiano en algo con propósito. Y cuando llega la noche, verás que incluso en los momentos difíciles hubo una fuerza que no venía solo de ti. Al final, llevar la fe al trabajo y a la vida diaria significa vivir con la conciencia de que no caminamos solos, que cada decisión puede convertirse en una oportunidad para crecer, que incluso los problemas son escenarios donde la fe madura y que, aunque el mundo cambie, un corazón conectado con Dios siempre tendrá un rumbo claro. Vivir la fe dentro del trabajo no significa volverse una figura perfecta o inalcanzable, sino aprender a ser humano con mayor conciencia. Cada persona lleva consigo cargas, presiones, historias y heridas que muchas veces influyen en su manera de actuar. Y justamente por eso, integrar la fe en lo cotidiano implica comenzar reconociendo las propias limitaciones, aceptar que hay días donde uno está cansado, donde la paciencia es poca, donde la mente está saturada. La fe no exige negar estas realidades, sino manejarlas con sabiduría, porque cuando una persona es capaz de reconocer su fragilidad sin ser dominada por ella, encuentra un equilibrio interior que le permite actuar con serenidad, incluso en los días más difíciles. Dentro del trabajo surgen momentos de frustración, tareas que no salen como se esperaba, errores que cuestan tiempo,
personas que complican el ambiente, decisiones malinterpretadas, injusticias que parecen repetirse. La fe no elimina estos escenarios, pero cambia la forma en que uno los interpreta. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, la fe permite verlos como procesos formativos. No se trata de justificar el mal, sino de encontrar un sentido que permita avanzar sin caer en la amargura. Una persona que mira la situación con espiritualidad no se destruye por un mal día, ni se deja consumir por el estrés, porque entiende que nada de lo que vive es en vano. En los ambientes laborales donde la competencia es fuerte, es común que las personas actúen con frialdad o miedo. Temen perder su posición, temen no ser reconocidas, temen no ser suficientes, y desde ese miedo, algunas toman decisiones impulsivas o dañinas. La fe ofrece una perspectiva distinta. Enseña que el valor personal no depende de un puesto, de un sueldo, de un aplauso o de una opinión externa. Quien comprende esto, trabaja con libertad. Hace lo mejor, no por obligación o temor, sino por convicción. Y esa libertad interior se refleja en su productividad, en su creatividad y en su capacidad de contribuir de manera más auténtica. Una de las pruebas más fuertes en el trabajo es enfrentar la injusticia. No todo esfuerzo es reconocido. No toda persona es valorada como merece. No todas las decisiones se toman con equilibrio. Puede haber favoritismo, malentendidos, críticas injustas, rumores, manipulaciones y decisiones equivocadas que afectan a personas inocentes. La fe no invita a aceptar la injusticia pasivamente, pero sí guía la forma de reaccionar. Enseña a no responder daño con daño y a no dejar que la amargura contamine el corazón. Una persona de fe mantiene la dignidad incluso cuando la situación intenta robársela. Conserva la claridad aunque otros pierdan la sensatez y actúa con integridad aun cuando nadie más lo haga. Integrar la fe con la vida diaria también exige aprender a poner límites. Muchas personas espirituales creen que deben aguantarlo todo, ceder siempre o aceptar cargas que no les corresponden, pero eso no es fe, es autoabandono. La espiritualidad auténtica no pide que uno se destruya a sí mismo para hacer sentir bien a otros. Poner límites es un acto de amor porque permite cuidar la salud emocional, mental y física, y una persona que se cuida puede servir mejor, trabajar mejor y relacionarse mejor. La fe enseña a reconocer cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo avanzar y cuándo detenerse, no por miedo, sino por sabiduría. Otro aspecto profundo es la forma en que la fe ayuda a manejar la frustración cuando las cosas no salen como uno quiere. En el trabajo, muchas veces las decisiones dependen de otros, los resultados tardan más de lo esperado o las circunstancias cambian sin previo aviso. Esto puede generar enojo, tristeza o incluso sensación de impotencia. La fe ofrece una visión más amplia. Enseña que hay tiempos que no dependen de uno, procesos que requieren madurez, puertas que se cierran para proteger de caminos equivocados. Y aunque esta comprensión no vuelve la vida más fácil, sí la vuelve más liviana. Con fe, una persona puede seguir adelante sin rendirse, incluso cuando el panorama parece estancado. El mundo laboral también está lleno de tentaciones sutiles que ponen a prueba la integridad. No siempre se trata de grandes errores, sino de pequeñas decisiones que poco a poco moldean la conciencia. Mentiras necesarias, favores indebidos, atajos para obtener beneficios, acciones que parecen insignificantes, pero van debilitando la rectitud interior. La fe da fuerza para resistir estas tentaciones, porque recuerda que lo que se construye con engaño tarde o temprano se desmorona, y que la verdadera prosperidad nace de lo que se hace con honestidad, aunque tome más tiempo. La fe también enseña a trabajar con intención. No basta cumplir tareas, es necesario comprender para qué se hacen y cómo impactan a otros. Cuando una persona trabaja con propósito, su energía cambia, aporta más creatividad, más motivación, más claridad. El propósito no siempre es algo grande o impresionante. A veces es tan simple como saber que el trabajo que uno hace contribuye a la vida de alguien más, incluso de manera indirecta. Y cuando una persona trabaja desde esa perspectiva, su actividad diaria se convierte en un espacio de servicio auténtico.
Llevar la fe al trabajo también implica reconocer que cada persona que uno encuentra tiene una historia. Algunos cargan duelos, otros viven en estrés constante, otros están enfrentando problemas familiares, otros sienten miedo, otros solo buscan sobrevivir. Cuando la fe ilumina la mirada, se aprende a tener más paciencia con los demás. No significa justificar lo incorrecto, sino comprender que no todo se trata de uno mismo. Esta comprensión transforma la forma de relacionarse. Una mirada atenta, una palabra amable, un gesto sincero pueden aliviar la carga emocional de alguien que lo necesita incluso sin decirlo. La vida diaria fuera del trabajo también necesita esta coherencia espiritual. En el hogar es donde más se nota quién es realmente una persona. Ahí no hay jerarquías, no hay títulos, no hay roles laborales que proteger. Ahí se vive la verdad interior. La fe aplicada al hogar implica cultivar la paz familiar, cuidar la forma de hablar, evitar las discusiones innecesarias, resolver conflictos con respeto, escuchar con empatía y no dejar que el cansancio laboral destruya la armonía del hogar. Una persona puede llegar agotada, pero aún así elegir no descargar ese cansancio en quienes ama, y esa elección ya es un acto de fe. La fe también se refleja en la administración del tiempo. Mucha gente vive acelerada, sin descanso, sin pausas, sin espacios para respirar. La fe enseña que el descanso no es pereza, sino parte del equilibrio humano. Si una persona vive saturada, su corazón se endurece, su paciencia disminuye, su creatividad se bloquea. Tener momentos de silencio, de oración, de reflexión, de conexión con uno mismo, permite que la vida diaria no se vuelva una carga insoportable y, lejos de alejar a la persona de sus responsabilidades, la fortalece para afrontarlas con mayor lucidez. Otro punto fundamental es la humildad. Vivir la fe en la vida diaria exige reconocer que uno siempre está aprendiendo. No importa cuánto sepa, siempre habrá algo que mejorar, algo que comprender, algo que transformar. La humildad abre puertas, crea relaciones más sanas, reduce conflictos, permite recibir consejos y evita que el ego destruya lo que se ha construido. Una persona humilde no necesita demostrar superioridad, porque entiende que el verdadero valor no está en competir, sino en crecer. Además, la fe se encarna también en la forma de manejar el éxito. Hay quienes al alcanzar logros se desconectan de su esencia, se vuelven arrogantes, tratan mal a quienes los rodean o se olvidan de quienes los ayudaron a avanzar. La fe enseña que el éxito es una responsabilidad, no un trofeo. Invita a usar los logros para servir, para inspirar, para abrir caminos a otros, para crear bienestar. El éxito manejado con fe se convierte en una plataforma para hacer el bien, no para alimentar el ego. La fe también tiene un lugar en la forma de enfrentar los errores. Todos fallan, todos se equivocan, todos tienen momentos de debilidad. La diferencia está en cómo reaccionan después. Una persona espiritual no niega sus errores ni culpa a otros para protegerse. Reconoce lo que hizo, lo asume y lo transforma. Esa capacidad de reconocer sin destruirse y corregir sin justificar es una de las formas más maduras de vivir la fe en la práctica. Finalmente, la fe aplicada a la vida diaria recuerda que cada momento es una oportunidad para crecer, que incluso en lo ordinario hay algo sagrado, que el día común, con sus tareas repetitivas y sus responsabilidades habituales, puede convertirse en un camino profundo de transformación. La fe no cambia el trabajo, cambia a la persona, y cuando la persona cambia, todo lo demás toma un nuevo sentido. La vida diaria suele ponernos en una tensión constante entre lo que creemos y lo que hacemos. No es que la fe desaparezca cuando salimos de casa, sino que entra en territorios donde se prueba, se confronta y muchas veces se transforma. Precisamente por eso, llevar la fe al trabajo es uno de los mayores desafíos del creyente contemporáneo. Un espacio lleno de presión, competencia, responsabilidades, cansancio y personas con valores muy distintos. Sin embargo, también es un terreno fértil, donde la fe puede crecer y donde la presencia de Dios puede volverse más real que en cualquier iglesia. La fe no fue diseñada para quedarse en los templos. Está hecha para caminar con nosotros mientras vendemos, dirigimos, servimos, organizamos, negociamos, producimos y tratamos con todo tipo de personalidades.
Seguir avanzando en este tema implica mirar la fe ya no como un concepto abstracto, sino como una conducta concreta que se manifiesta sin necesidad de palabras. Cuando una persona de fe está en un lugar de trabajo, algo cambia. La atmósfera se siente distinta, no porque haga ruido, sino porque se convierte en alguien confiable, estable, prudente, justo y compasivo. La fe bien vivida produce un carácter que otros notan, incluso cuando no saben ponerle nombre. Sin embargo, desarrollar ese carácter no es un proceso instantáneo. Es una formación interior lenta, intencional y muchas veces dolorosa, porque solo se aprende a tener paciencia cuando hay motivos para perderla. Solo se aprende a tener paz cuando la situación externa es caótica. Y solo se aprende a confiar cuando todo invita a la preocupación. En esta segunda parte, profundizamos en situaciones comunes que enfrentan los creyentes en su trabajo, decisiones éticas, entornos difíciles, liderazgo, presión, tentaciones, injusticias, ambiciones personales y momentos en los que sentimos que la fe estorba o incomoda. La idea no es teorizar, sino entender cómo se vive la fe cuando no hay un sacerdote delante, cuando nadie ve, cuando nadie felicita y cuando uno mismo es el único testigo de sus propias decisiones. Es ahí donde se mide verdaderamente lo que creemos. Una de las áreas donde la fe se pone más a prueba es la ética laboral. Muchas decisiones parecen pequeñas, pero la repetición constante de pequeñas decisiones crea la forma de ser de una persona. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de aprovechar una situación que nadie notará, un recurso que podría desaparecer, un trámite que podemos acelerar injustamente, un comentario que nos conviene manipular, ahí se define si la fe es una teoría o una guía real. El creyente que quiere honrar su fe entiende que cada acción, por mínima que sea, tiene un valor moral. No se trata solo de lo legal, sino de lo recto, lo justo, lo coherente con la dignidad propia y ajena. La fe también nos impulsa a examinar nuestras motivaciones. En el trabajo es normal querer crecer, ganar más, mejorar, obtener reconocimiento, aspirar a posiciones más altas o expandir un negocio. No hay nada malo en eso. El problema aparece cuando el deseo de éxito se vuelve un ídolo que dirige completamente nuestras elecciones. La fe nos ayuda a ordenar los deseos, recordándonos que la identidad no depende de los logros, que el valor no depende de un puesto y que la seguridad no depende de la estabilidad económica. Cuando uno entiende eso, trabaja mejor, con más enfoque, menos ansiedad y menos necesidad de demostrar algo a los demás. Las personas que saben quiénes son delante de Dios suelen ser las más libres para trabajar con excelencia sin caer en la desesperación por destacar. Otro punto donde la fe se manifiesta es en la manera de tratar a las personas. En el trabajo nos cruzamos con personalidades difíciles, jefes exigentes, compañeros que compiten, clientes frustrados y personas que parecen decididas a complicar la vida del resto. Muchas veces, la tentación es reaccionar igual, con dureza, crítica, indiferencia o enojo. Pero la fe transforma nuestra mirada. Nos hace ver que cada persona carga historias, heridas, presiones y temores que no conocemos. Alguien que parece grosero puede estar luchando con problemas familiares. Alguien que actúa con frialdad puede estar pasando por dificultades económicas. Alguien que parece arrogante puede sentirse profundamente inseguro. No se trata de justificar lo incorrecto, pero sí de entender que las personas son más complejas de lo que muestran. Vivir la fe en el trabajo implica responder desde un lugar diferente. En lugar de añadir más conflicto, el creyente se convierte en un punto de equilibrio. No se deja contagiar por el mal humor del ambiente, porque no depende de él. Tampoco responde impulsivamente, porque la fe le ha enseñado a procesar las emociones antes de actuar. Así, la fe se refleja no solo en lo que decimos, sino en cómo tratamos a quienes nos rodean. Una persona que escucha con atención, que no humilla, que no pierde la calma con facilidad, que ayuda sin esperar algo, que cumple lo que promete, que es amable incluso cuando no recibe amabilidad.
esa persona se convierte en una luz silenciosa. La fe también exige valentía en situaciones donde debemos defender lo correcto. En el trabajo, a veces nos encontramos en ambientes donde lo injusto se normaliza, favoritismos, mentiras, presiones indebidas, exigencias que afectan la dignidad de los trabajadores, decisiones que buscan beneficio individual a costa del bienestar común. En esos momentos, permanecer fiel a los valores cristianos puede generar incomodidad. La persona de fe muchas veces tiene que decir no cuando todos dicen sí, tiene que detenerse donde todos avanzan, tiene que levantar la voz cuando otros callan. Y esa valentía puede tener un costo. Sin embargo, cada vez que alguien actúa con integridad, se convierte en un testigo silencioso del reino de Dios en medio de un ambiente que a veces parece olvidarlo. La fe también ofrece herramientas para enfrentar la presión, algo tan común en la vida laboral. Las responsabilidades acumuladas, los horarios, las metas, los plazos, los problemas que surgen de improviso y la necesidad constante de estar resolviendo pueden desgastar a cualquiera. La fe ayuda a colocar las cargas en su lugar. Cuando la persona aprende a no cargar sola con el peso de todo, cuando ora, cuando confía en que hay una fuerza mayor sosteniéndola, la presión pierde poder. La fe da perspectiva. Lo urgente no se convierte en tirano. Lo importante vuelve a su sitio y la paz interior deja de depender de lo externo. Incluso en ambientes muy exigentes, la persona de fe puede mantener un equilibrio interior que otros notan. No porque no tenga problemas, sino porque ha aprendido a procesarlos desde una mirada más amplia. Otro aspecto importante es la capacidad de perdonar dentro del entorno laboral. Las heridas en el trabajo son profundamente comunes. Palabras que duelen, acciones injustas, traiciones pequeñas, rumores, envidias, decisiones que nos afectan sin ser nuestra culpa. Guardar rencor genera un ambiente interno tóxico. La fe enseña que el perdón libera primero a quien lo otorga, no porque la otra persona lo merezca, sino porque guardar resentimiento carga al alma de manera silenciosa. Perdonar en el ámbito laboral no significa permitir abusos, significa soltar emocionalmente lo que nos desgasta para mantener claridad y libertad interior. Una persona que ha aprendido a perdonar trabaja mejor, se relaciona mejor y vive con menos peso. La fe también se expresa en la forma de liderar. No todos tienen un puesto de autoridad, pero todos ejercen algún tipo de liderazgo, en casa, con compañeros, con clientes, con nuevos empleados o incluso con quienes nos observan sin decir nada. El liderazgo cristiano no se centra en imponer, sino en servir. Un buen líder de fe no busca ser temido, sino respetado, no exige perfección, sino crecimiento, no utiliza su posición para manipular, sino para elevar a los demás. Cuando la fe guía el liderazgo, se nota en la forma de escuchar, de dialogar, de corregir sin humillar y de animar sin perder la objetividad. La autoridad se gana no por el puesto, sino por el carácter. La coherencia también es un elemento esencial. Las personas de fe no tienen que ser perfectas, nadie lo es, pero sí deben ser coherentes. Esto significa que lo que se vive en casa, en la iglesia y en el trabajo debe ser compatible. Si la fe solo aparece en un lugar y desaparece en otro, pierde peso. La coherencia se construye día a día. Cumplir lo que se promete, ser puntual, respetar a los demás, trabajar con excelencia, reconocer errores, pedir disculpas cuando corresponde y evitar hablar mal de otros. No hace falta predicar para inspirar a alguien, basta con vivir de manera congruente. También es importante recordar que la fe no exige renunciar a los sueños profesionales. Muchas personas piensan que ser creyente implica no aspirar a nada grande, como si fuera incompatible confiar en Dios y al mismo tiempo buscar un futuro mejor. Pero la fe no limita el crecimiento, lo guía. La clave está en el orden. Cuando las ambiciones se colocan debajo de los principios, el éxito deja de ser una trampa para convertirse en una bendición. La persona que crece profesionalmente sin perder su fe se convierte en un ejemplo poderoso porque demuestra que es posible prosperar sin sacrificar la integridad. La fe también se vive en los momentos donde la rutina vuelve todo automático. Hay días en los que pareciera que nada especial sucede, tareas repetitivas, horas continuas, pocas emociones. Es en esos días donde la fe se vuelve más profunda porque
porque enseña que todo trabajo tiene valor cuando se hace con intención. No importa si se trata de dirigir una empresa, preparar pan, atender un cliente, ordenar productos o trabajar frente a una computadora. Todo puede convertirse en un acto de servicio, incluso cuando nadie lo reconoce. La fe le da sentido a lo ordinario. En ocasiones, llevar la fe al trabajo implica aprender a poner límites. Hay ambientes laborales donde se pide demasiado, tiempo extra constante, disponibilidad absoluta, sacrificio de la vida personal, incluso compromisos que van en contra de la conciencia. La fe enseña a cuidar la propia dignidad. La persona que sabe poner límites no es débil, es alguien que entiende que también debe proteger su salud, su familia, su vida interior. La fe no exige agotarnos, exige sabiduría para saber hasta dónde llegar. Finalmente, llevar la fe a la vida diaria implica reconocer que Dios no está lejos de nuestras actividades cotidianas. No está solo en los momentos de oración, sino también en los momentos de trabajo intenso, de decisiones difíciles, de conversaciones tensas y de alegrías simples. La fe no es un accesorio, es una forma de vivir que se filtra en cada gesto, cada palabra y cada pensamiento. Cuando una persona decide llevar su fe al trabajo, lo que realmente hace es invitar a Dios a entrar en su jornada completa. Y cuando Dios entra en la jornada, nada vuelve a ser igual. Al seguir profundizando en este tema, es inevitable detenerse en un punto que muchas veces pasa desapercibido: la relación entre fe y límites. La vida laboral contemporánea exige cada vez más. Parece que el valor de una persona se mide por su productividad, por su rendimiento y por su capacidad para responder incluso fuera del horario de trabajo. La fe ofrece una mirada distinta. Enseña que el ser humano no está diseñado para vivir bajo una presión constante, sin descanso, sin espacios de silencio, ni momentos de desconexión. La fe invita a entender que el descanso también es parte de la dignidad humana y que respetar esos límites es un acto de responsabilidad hacia uno mismo y hacia quienes dependen de nosotros. Es importante comprender que cuando alguien vive su fe en el entorno laboral, no lo hace para verse más espiritual, sino para proteger aquello que lo sostiene por dentro. Los límites saludables permiten trabajar con calidad sin sacrificar la salud emocional ni física. A veces, decir que no es un acto de fidelidad a la propia conciencia y, en ocasiones, una forma de evitar caer en ambientes que desgastan e intoxican. No siempre será fácil. Las personas que están acostumbradas a que uno diga que sí a todo suelen resistirse cuando algo cambia, pero la fe ayuda a sostener la decisión correcta aun cuando no es popular. Una persona que busca vivir su relación con Dios no puede permitir que el trabajo consuma por completo su vida interior. Cuando el trabajo se convierte en un absoluto, desplaza todo lo demás: familia, salud, oración, silencio, descanso, convivencia y crecimiento personal. La fe ayuda a recordar que la vida no es solo trabajar y que incluso el trabajo más honorable pierde su sentido si se vuelve un ídolo que impide ver el resto de lo que importa. Con una mirada equilibrada, el creyente descubre que hay un tiempo para la responsabilidad y un tiempo para detenerse, un tiempo para construir y un tiempo para contemplar, un tiempo para trabajar y un tiempo para recuperar fuerzas. La fe enseña que cada persona tiene un valor irrenunciable. Cuando alguien trabaja desde esa convicción, se transforma la manera en que uno se relaciona con compañeros, colaboradores y clientes. La dignidad humana deja de ser un concepto y se vuelve una forma de actuar. Nunca es correcto tratar a alguien como un simple recurso, como una herramienta para ganar dinero o como un medio para obtener resultados. Otro punto clave es aprender a no competir de manera enferma. En muchos entornos laborales se fomenta la competencia permanente. ¿Quién vende más? ¿Quién produce más? ¿Quién avanza más rápido? ¿Quién recibe más reconocimiento? La competencia puede ser sana cuando impulsa a mejorar, pero se vuelve destructiva cuando convierte a los otros en rivales. La fe enseña una visión diferente. La verdadera medida del éxito no es superar a otros, sino crecer en integridad, carácter y calidad. Cuando uno trabaja
trabaja desde la fe, la competencia se transforma. En lugar de ver a los compañeros como una amenaza, se los ve como aliados, como personas que también buscan avanzar. Finalmente, es importante entender que llevar la fe al trabajo no es un proyecto de un día, es un proceso continuo que se construye con paciencia. Hay días donde se avanza y otros donde parece que se retrocede. Lo importante es mantener el corazón abierto y permitir que la fe siga moldeando el carácter. Con el tiempo, la persona descubre que su vida laboral y su vida espiritual ya no están separadas, sino profundamente unidas.